Buen día, director, profesores y compañeros. Soy Adriel Sánchez Velasco y voy a hablar sobre el aislamiento social y sus efectos, basado en una investigación realizada en el plantel educativo por medio de una encuesta realizada a los estudiantes y a sus padres de familia. Pues los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades como el resfriado común, el síndrome respiratorio agudo grave, llamado SARS por sus siglas en inglés, y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, llamado MERS, por sus siglas en inglés igualmente. Este virus ahora se conoce como el síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2, conocido como SARS-CoV-2, y la enfermedad que causa se llama enfermedad del coronavirus 2019, mejor conocido como COVID-19, pues surgió en Wuhan, China, a finales de 2019. Rápidamente se esparció por todo el mundo en los primeros meses del 2020 y la OMS declaró una pandemia el 11 de marzo. ¿Y cómo aconteció en el Perú? Pues el 6 de marzo del 2020, el anterior presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que se detectó el primer caso de coronavirus en nuestro país. En conferencia, el jefe de Estado indicó que se trataba de un hombre de 25 años que había estado en Francia, República Checa y España. Ante esto, el Estado tomó medidas, como el destinar recursos económicos al MINSA para reforzar los servicios de salud, la prevención, vigilancia y la respuesta sanitaria para la ciudadanía. El 17 de marzo se cerraron las fronteras y se cancelaron todos los vuelos internacionales. El 18 se da el primer toque de queda, a las 8 de la noche, concluyendo a las 5 de la mañana. El 6 de abril se reanudarían las clases, pero virtualmente. El aislamiento social es la ausencia de contacto con el resto de personas. Se presenta cuando una persona debe alejarse completamente de su entorno, no debe asistir a reuniones, fiestas y no puede invitar a nadie a su casa. Tengo aquí algunas definiciones de confinamiento. Pena que consiste en obligar a alguien a residir en un lugar diferente al suyo. El término suele utilizarse como sinónimo de encierro. El confinamiento civil, la reclusión de personas dentro de límites o destierro a una residencia. Buenos días con todos, quien les habla la alumna Angie Yalta del primero de secundaria. El día de hoy hablaré de un tema muy importante llamado estadística en la pandemia. En el video podemos observar la evolución del COVID-19 desde los primeros casos en China hasta noviembre. Es el ranking de los países con más contagios confirmados de América y a nivel mundial. Si dividimos el planeta en continentes, en América se registra en la actualidad el mayor número de casos confirmados con Estados Unidos. Y si nos vamos al territorio sudamericano, nos encontramos con Brasil, ambos países dentro del top 10 más afectados. Mientras en Europa, Rusia aparece como el país con más contagios debido a su amplia extensión geográfica. En Asia, India es superior a Irán, África tiene a Sudáfrica y Oceanía a Australia. En el top de los 10 países con más casos de contagios tenemos a Estados Unidos liderando, con más de 9 millones de contagios. Le sigue la India, Brasil, Francia, Rusia, Argentina y Reino Unido y así sucesivamente. En Latinoamérica los países que han aumentado cifras de contagios son varios, pues con el brote de Brasil las alarmas crecen en nuestro continente. Algunos países en el mundo siguen aumentando los contagios por la pandemia del COVID-19. Este virus que ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo, y en muchos de ellos se propaga por la irresponsabilidad de personas o la falta de atención de sus autoridades en combatir esta pandemia. Al principio, Europa registró cifras espeluznantes de contagio, mismas que se fueron expandiendo hasta llegar al continente americano, en donde hoy existen 5 países dentro del top 10 de los más afectados. Estos datos numéricos obtenidos en este estudio estadístico pueden presentarse de forma visual a través de gráficas estadísticas, lo que hace que sean más fácil de comprender. Hay muchos tipos de gráficos. Los más comunes son diagrama de barras, diagrama de líneas y diagrama de sectores. Hacer gráficos es bastante sencillo si tenemos los datos organizados en tablas de frecuencias. Es muy importante los gráficos durante la pandemia,
ya que transmiten de una forma inigualable en eficacia y eficiencia información esencial para entender un brote epidémico. Si no fuese por los gráficos, no podríamos comprender, medir y seguir día a día las dos dimensiones claves de una pandemia. ¿Cuántos casos o muertes hay? ¿Con qué velocidad están creciendo? Y además, ¿cómo se comparan ambas con la situación de otros países? Si hubiera algo que rescatar de esta pandemia, sería el aprendizaje que nos está dejando en este caso la importancia de la estadística. Porque se necesitan muchos pasos para procesar modelos matemáticos que sirven para predecir si, por ejemplo, podemos salir, abrir negocios, viajar, etc. Y asimismo tomar mejores decisiones. Gracias por su atención. Hola a todos, yo soy Mario Herrera. Y yo soy Xiomara Álvarez. Y hoy presentaremos la estadística de la encuesta realizada hacia los padres de familia de nuestro colegio. En la primera pregunta realizada, de 166 personas, el 69.19% fueron mujeres, mientras que el 30.1% fueron varones. La segunda pregunta es, ¿qué nivel de estudios tiene? Vemos que tenemos el 39% representado con color rojo, que ha marcado que tiene estudios secundarios. Le sigue el 30% de color amarillo, que tiene estudios universitarios, y el 25% representado con color morado ha marcado otros. Podemos ver en la gráfica un pequeño porcentaje que ha marcado que solo tiene estudios primarios o no tienen estudios. El 50.6% afirmó que había pasado el confinamiento trabajando, mientras que el 40.4% dijo que había realizado otras actividades. La pregunta es, ¿cómo diría que ha sido o está siendo afectivamente su confinamiento? Vemos que el mayor porcentaje de 50% representado con el color azul ha marcado que se siente muy bien con las personas con las que convive. Muy de cerca, el 45% representado con color rojo ha marcado que se siente bien en general, aunque hay momentos difíciles en la convivencia. ¿Cómo diría usted que se comunica con sus familiares, amigos y vecinos durante el confinamiento? El 32.7% dijo que igual que antes. El 21.8% dijo mucho mejor que antes. El 20.6% algo más que antes. El 14.5% algo menos que antes. Y el 10.3% mucho menos que antes. Vemos que el 47% representado de color rojo ha marcado que se comunica a través de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería instantánea. Le sigue el 29% representado con color azul, que ha marcado que se comunica vía llamada telefónica, y por último el 21% se comunica a través de videollamadas por aplicaciones de Skype, WhatsApp, Zoom o similares. Vemos un pequeño porcentaje que se comunica a través de Facebook, Instagram, etc. Durante el confinamiento, ¿cómo definiría usted su relación con? En este gráfico de barra nos dan dos opciones, el cual es mejor que antes e igual que antes. Como podemos observar en la primera columna de familiares directos muestra la barra cual supera, es mejor que antes. Mientras que las otras cuatro, que son resto de familias, amigos, compañeros de trabajo y vecinos de barrio, nos muestra la barra que supera es igual que antes. La octava pregunta es, ¿cómo diría que están las cosas ahora a raíz de la pandemia? Vemos que tenemos tres aspectos, la vida personal, las relaciones sociales y la vida laboral. Así también podemos observar que la mayoría ha marcado que se siente igual que antes y solamente un pequeño porcentaje ha marcado que se siente mejor que antes con respecto a la pandemia. Durante el confinamiento, su consumo diario de frutas y verduras ha sido de... El 50.3% nos dice que mayor que antes, el 40% igual que antes, el 8.5% menor que antes. Felicito a aquellos que cambiaron su vida a una más saludable y los que no, pues aún están a tiempo de poder tener un estilo de vida saludable por su bienestar. Si me preguntes, durante el confinamiento, su ejercicio físico semanal ha sido, vemos que el 29% representado con color azul ha marcado que menor que antes. Le sigue el 28% marcado de color amarillo, ha colocado mayor que antes. El 26% de color rojo
ha marcado igual que antes y el 16% no hacía antes ni ha hecho ejercicio durante el confinamiento. Durante el confinamiento, ¿ha podido concentrarse en su trabajo o estudios? El 46% nos dice que ha sido igual que lo habitual, el 27.6% menos que lo habitual y el 22.1% mejor que lo habitual. 12ª pregunta. ¿Durante el confinamiento ha perdido mucho sueño? La raíz de esta pregunta es que gran cantidad de personas han manifestado que no tiene sueño desde que comenzó el confinamiento. Esta estadística vemos según el gráfico que los padres de familia de nuestro colegio no entran en esta estadística, ya que el 34% ha marcado no en absoluto, mientras que solo una minoría de 15% ha marcado que mucho más que lo habitual. Durante el confinamiento, ¿siente la necesidad de cambiar algunos aspectos de su vida? El 72.1% nos dijo que sí, mientras que el 22.7% mencionó que no. Pregunta 14. ¿Durante el confinamiento se ha sentido sereno para tomar decisiones? Vemos en el gráfico que el 52% ha marcado igual que el habitual, mientras que el 27% representado con azul ha marcado más que el habitual y solo una minoría de 17% menos que el habitual. Durante el confinamiento, ¿cómo se ha sentido? El 52.4% nos dice que regular, el 33.5% bien y el 12.8% como siempre. Recordemos que tanto nuestra salud física como psicológica es importante. Pregunta 16. ¿Durante el confinamiento ha tenido problemas con el internet? Vemos que el 36% ha marcado mucho más que el habitual, mientras que un 12% ha marcado que no en absoluto. Durante el confinamiento, ¿has sido capaz de realizar tus actividades de cada día? El 46% nos dice que menos de lo habitual, el 28.2% igual que lo habitual, el 15.3% mucho menos que lo habitual y el 10.4% más de lo habitual. Durante el confinamiento ha sido capaz de hacer frente adecuadamente a sus problemas. Vemos que el 56% representado con color rojo ha marcado igual que lo habitual, mientras que el 11% representado con color amarillo ha marcado menos que lo habitual. Con todo lo que está pasando, ¿cómo se siente usted de cara al futuro? El 77.6% nos dice que con optimismo, el 13.9% incierto y el 7.3% igual. Por último, en estos momentos de confinamiento, ¿qué le gustaría hacer para sentirse mejor? Vemos que el 51% representado de color rojo le gustaría ir a visitar a familiares. El 26% representado de color amarillo le gustaría salir a pasear y el menor porcentaje es el de 7% que quiere compartir con amigos. Debido al estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, muchas familias se han visto en una nueva situación, la cual necesita estrategias de adaptación. Aquí es donde entra la comunicación, pieza fundamental para que nosotros podamos sobrellevar esta difícil situación a la cual nos enfrentamos. Observar que la primera pregunta es la de ¿cuál es tu sexo? Aquí podemos ver dos grandes grupos, ya que son el de varón y mujer. Más hay mujeres, como podemos observar, son 50,8% y lo que resta de varones, que es el 49,2%. Como segunda pregunta tenemos ¿en qué grado estás? Y aquí están ordenados desde el primero al quinto de secundaria, ya que estas preguntas fueron hechas para estudiantes. Podemos observar que en su mayoría en tercero de secundaria son más y en quinto de secundaria somos pocos. Como tercera pregunta tenemos ¿cómo hemos pasado el confinamiento? El 73,4%, como se puede observar en la gráfica, la hemos pasado estudiando. El 11,9% hemos pasado el confinamiento haciendo deporte, el 13,5% haciendo otras cosas y podemos ver que lo que sobra de azul en el gráfico es los que han pasado trabajando el confinamiento.
Entonces, en la pregunta 4 tenemos la pregunta de cómo diría que usted ha pasado efectivamente su confinamiento. También podemos ver dos grandes grupos que son el de 50,8% y el de 47,1%. El rojo podemos observar de que se siente generalmente bien, aunque hay momentos difíciles, y el azul es el 47,1%, que se sienten bien con las personas que conviven, y el resto, que es en su minoría, que les está resultando desagradable pasar esta cuarentena. En la pregunta 5 tenemos de cómo diría usted que se relaciona con sus amigos, familia y vecinos. Aquí podemos observar que el 32,1% se comunican igual que antes, y podemos ver que el 8,6%, que es el más pequeño, se comunican menos que antes. Como sexta pregunta es que durante el confinamiento, de qué manera nos hemos estado comunicando con amigos, compañeros de trabajo con los que no hemos estado conviviendo. Como podemos observar en la gráfica, en la parte roja, que es el 50,2%, todos nos hemos estado comunicando por WhatsApp, que creo yo es la aplicación más fácil que tenemos para comunicarnos. Un 28% también se comunicaba por Skype, por videollamadas. Un 14% por Facebook, Instagram, y la parte azul, que es la de llamada telefónica, y la parte celeste, que como podemos ver es mínima, que dice que no se comunicaban de ningún modo. En la pregunta 7 tenemos cómo calificaríamos nosotros nuestra relación como podemos observar en la gráfica, con los familiares directos nos comunicamos mejor que antes, ya que hemos pasado tal vez nuestro confinamiento con estos, con el resto de la familia igual que antes, con nuestros amigos igual que antes, y menos con nuestros compañeros de estudio, ya que sabemos que no hemos podido asistir a nuestra institución educativa, y con los vecinos de nuestro barrio igual que antes. Como octava pregunta tenemos, durante el confinamiento nuestro consumo de fruta y verdura ha sido, aquí podemos observar en nuestra gráfica dos grandes grupos que son el de 45,7 y el de 44,4. El mayor grupo es de mayor que antes, y el menor es que han consumido menos frutas y verduras que antes del confinamiento, y el intermedio, que es del 44,4, que es igual que antes. Y podemos observar la parte verde, que es no consumían ni consumen frutas ni verduras. Siguiendo con la encuesta cervantina, en la pregunta, durante el confinamiento, ¿su ejercicio físico semanal ha sido? Cabe recalcar que el ejercicio es una manera muy importante de ayudarnos a tener una salud adecuada. Obtuvimos los resultados que un 33,7% de los estudiantes realiza mayor actividad física, un 32,9% igual que antes, y así gradualmente. Prosiguiendo, durante el confinamiento, ¿ha podido concentrarse en sus estudios? Dado esto, nos damos cuenta que la mayoría de los estudiantes cervantinos, representados con un 37%, se concentra igual que lo habitual, seguido con un 28% que es menos de lo habitual, y así respectivamente. Durante el confinamiento, ¿ha perdido mucho sueño? Gracias a esta pregunta sabemos que un 30,2% del alumnado perdió el sueño algo más de lo habitual. Un 29,3% no lo hizo en absoluto, y así respectivamente. Siguiendo, durante el confinamiento, ¿cómo se ha sentido? 55,7% regular, 26,6% bien, y un 17,6% del alumnado como siempre. Durante el confinamiento, ¿ha tenido problemas con el internet? Dando como resultado mayor un 37,9%, algo más de lo habitual, y así respectivamente. Algo muy común hoy en día que se te vaya en internet o que tengas problemas con este. Durante el confinamiento, ¿has sido capaz de disfrutar tus actividades normales de cada día? Obteniendo el mayor resultado de la respuesta, representada por un 37%, menos de lo habitual. En la penúltima pregunta encontramos, con todo lo que está pasando, ¿cómo se siente usted de cara al futuro? Dando con el mayor resultado, un 56,2% de los estudiantes se sienten con optimismo. Algo muy bueno. Y terminando, en estos momentos de confinamiento, ¿qué le gustaría hacer para sentirse mejor? Obteniendo como resultado un 36,9% de los alumnos prefieren compartir con sus amigos,
24,2% salir a pasear y así progresivamente.